Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Me da muchísimo gusto el tener la oportunidad de saludarles y también invitarles para que a lo largo de estos 30 minutos se queden con nosotros para aprender de un par de temas que seguramente les llamarán la atención. Primero estaremos hablando de la parálisis cerebral infantil. Y en el segundo bloque estaremos hablando sobre los dientes mal alineados y cuáles son los tratamientos que existen para ellos. Así que pues ojalá que se queden con nosotros y también que participen a través de las redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Comenzamos el programa, está con nosotros Carlos Eduardo Cabrera, quien saludo con mucho gusto. Feliz inicio de año. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Qué gusto verte. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Gracias por nuevamente permitirme hablar y sobre todo porque a lo mejor cuando empezamos estábamos platicando qué tema podemos abordar. Es un tema que suena, pues como que esto es mucho de médicos, pero sin embargo también tenemos que ver mucho acerca de la inclusión y que conforme la evolución va pasando, mientras los médicos, los tratamientos mejoren, vamos a tener también pues unos traspiés o vamos a tener unas mejorías con algunos de los pequeños y es importante que todos estemos empapados de este tipo de temas para justamente aprender, saber y algo muy importante, respetar. Claro, porque a final de cuentas creo que los temas que hemos estado tratando, Carlos, pues son a veces temas que incluso a la misma gente le da miedo hablar, ¿no? Le da miedo Sí. tratar y de no ser cuando se habla con un doctor, con un especialista, que es entonces cuando empiezan a caernos algunos veintes, pero que existe muchísima información fuera que a lo mejor no es la óptima o no es la que en un momento dado ayuda para que la gente sea un poco más empática sobre estos temas, ¿no? Exactamente, porque yo muchas veces le digo a los papás, vamos a buscar en tal o cual lugar, por si que si queremos buscar de otro en otras fuentes, el gran problema es que nosotros como seres humanos, cuando tenemos algún problema, intentamos no comentarlo, ser discretos, pero justamente las personas que muchas veces se manifiestan de manera negativa, pues son a las personas a las que lamentablemente les ha ido mal en los tratamientos. Y ahí es cuando muchas veces, oye, es que este medicamento los pone así, les hace así, o significa la clásica palabra, todo fue negligente y todo estuvo mal. Y porque justamente tenemos que entender un poquito más todo el trasfondo para poder emitir una opinión y por eso pues, hay que buscar las fuentes adecuadas. Ahora, cuando hablamos de parálisis cerebral infantil, quisiera, quisiera que me explicaras qué es lo que sucede, porque por el nombre uno pudiera pensar que el cerebro está paralizado, ¿no? Y que no funciona como debe de ser. ¿Es eso lo que pasa? En efecto, pero no está relacionado a la función cerebral del pensamiento, del aprendizaje. Se refiere únicamente al área de la motricidad, la capacidad de poder desplazarnos, la capacidad de poder tener un movimiento adecuado para alimentarnos, para peinarnos, y ya eso sería como motor fino, incluso el escribir. Y ya cuando nosotros hablamos también de parálisis dentro del el área motora gruesa, ya va más eso de estar caminando, desplazándonos, cargando. Y creo que es algo muy importante porque incluso nosotros cuando estamos en la escuela de medicina, a veces escuchamos parálisis cerebral y pensamos que es una discapacidad tanto física como mental, y no es así. El término es netamente físico, no puedo moverme adecuadamente. Que muchos pacientes con parálisis cerebral pueden también tener una discapacidad intelectual, también lo hay. Sin embargo, quiero referirme a muchos pequeñitos que van a escuelas dentro de la escolaridad normal, en donde pues me ha tocado varias experiencias en donde esto de verlos diferentes, si luego nos pasa cuando utilizamos anteojos, cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos que el niño inmediatamente empieza a discriminar, pues es importante también comentar que
no luego catalogar. Una persona que no se puede mover bien no es equivalente a que también no pueda pensar, o tratarla como si no tuviera capacidades y bajar su nivel de exigencia a nivel intelectual. Ahora, cuéntame algo. Entonces, una persona con parálisis cerebral puede, digamos, entender todo, puede establecer, digamos, un conocimiento de lo que se le está diciendo y demás, pero tiene problemas solamente para poder controlar su cuerpo y cómo se mueve su cuerpo. ¿Es correcto? Es correcto, pero le digo nuevamente, también podemos tener un paciente con una discapacidad motora y una discapacidad mental. Sucede mucho, por ejemplo, ahorita a lo mejor muchas personas dicen, ¿a poco eso existe? Pero los que son papás y han tenido hijos prematuros van a entender perfectamente que un niño con bilirrubinas elevadas, que se le tiene que manejar, a veces se le tiene que hacer un recambio de sangre al momento de que nace, o que se tiene que manejar con fototerapia para evitar que se acumule esas bilirrubinas, terminan circulando y se puedan eliminar, pueden llegar a tener siempre ciertas secuelas y se le llama hiperbilirrubinemia o encefalopatía por bilirrubinas crónica. Y que la mayoría de los niños tienen un aprendizaje completamente normal. Muchas veces, si no se rehabilita de manera temprana, puede ser que no puedan a lo mejor escribir, no puedan movilizarse, incluso ni siquiera sentarse. Pero tenemos muchos pequeños que sí se rehabilitan, que sí mejoran clínicamente, pero que van a tener un poco más de lentitud en cuanto al movimiento, a la escritura. Y muchas veces, gracias a este desconocimiento, empiezan bajas notas, bajas calificaciones. No, es que eres flojo, es que lo puedes hacer. Y eso es lo que también tenemos que entender, a lo mejor dentro de estos antecedentes, que cuando entramos a una escuela, saber que esto puede limitar un poquito nuestro aprendizaje, que los maestros, que los papás estén trabajando al unísono. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a esos pequeños. Muchas veces les digo, no tenemos la velocidad para escribir y luego escribe, escribe, escribe. Entonces, tener la facultad de que pudiéramos a lo mejor grabar la clase y ya con más calma poderlo pasar, porque es parte también de la enseñanza. Y nuevamente, repito, que no vayamos a discriminar el hecho de que veamos que tengamos una dificultad al movernos. Igualmente, no, pues sabes que este no puede, no va a ser mi amigo, no va a poder jugar, no lo vamos a contar, no le va a entender. No, muchas veces sí pueden entender. Digo, sí, hay un grado alto de discapacidades mentales que puede llegar a ser a veces de un 20 hasta un 40%, o sea, casi llegando a la mitad de los niños con parálisis cerebral, pero muchos pueden tener las mismas capacidades que tú, que yo y que las personas que nos están viendo. Ahora, ¿de qué manera se puede tratar a estas personas para que puedan tener un desarrollo óptimo? Obviamente, cuando ya tenemos un factor de riesgo, un niño que nació prematuro, que tuvo bilirrubinas altas, un niño que tuvo una asfixia al nacimiento, pues ya desde el principio se da sus manejos para mejorar sus condiciones. Primero, que sobreviva y posteriormente, o sea, ya estando a lo mejor fuera de un estado de gravedad, empezar a darle una rehabilitación física. Y ya dentro de la rehabilitación física se pueden utilizar algunos medicamentos. Hay muchos, desde que puede ser un medicamento tomado, un medicamento inyectado, hasta una cirugía para poder mejorar la función de las extremidades o del cuerpo en general. ¿Y qué porcentaje de éxito tienen estas cirugías? Las cirugías, sobre todo, se realizan cuando ya hay una contractura muscular, por ejemplo. Yo tengo ángulos de flexión y que puede ser que yo no llego al máximo y que necesito para poder movilizarme, yo necesito tener que mi mano llegue a más de los 90 grados. Pero si me queda acá, pues voy a tener dificultades para esa movilidad. Ya cuando nosotros hacemos las maniobras y esto no llega
a lograr con la movilización, no podemos lograr que tengamos estos ángulos, ahí es cuando pedimos que el ortopedista llegue a hacer una cirugía y luego va a depender mucho del grado de afectación. A veces la cirugía es para mejorar la función, a veces la cirugía en casos más graves es para mejorar la higiene, para poder cambiar un pañal, para poder modificar la postura y la otra para quitar dolor, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pues es que este niño está irritable, pero porque está muy rígido, pues porque seguramente me está generando dolor todo el tiempo. El éxito pues va a depender obviamente de la meta que nos estemos fijando. En este caso que hablamos de una persona, un pequeño, que está yendo a la escuela y que a lo mejor su compromiso es que no puede caminar adecuadamente, pues se hace justamente tratamiento físico, luego si no hay una buena respuesta a medicamentos, se da un tratamiento quirúrgico intentando llegar a, a la mejoría para poder hacer esa función. Te digo, es un poquito difícil hablar de porcentajes porque los pacientes pues, son muy diferentes, pero sí saber que no directamente, pues que lo operen, no. Primero empezamos de acuerdo a la necesidad del paciente. Sí. ¿En qué edades estamos hablando que se sugiere esta intervención quirúrgica? Cuando se presenta la contractura, normalmente los tratamientos o esas contracturas que les llamamos fijas pueden estar presentándose a partir del año de edad. Todo el primer año, rehabilitación inmediata, intensa, a veces es que sufre, molesta, no, porque va a ser más sufrimiento el no poderse mover al principio. Pero a partir del año, tanto manejos inyectados como cirugías es cuando ya se pueden realizar. Perfecto. Eso creo que es bueno y que nos abre un poco la perspectiva sobre las personas que pueden llegar a tener parálisis cerebral, ¿no? Y creo que es importante que lo sepamos para también dirigirnos a estas personas de una manera directa y de una manera que no sea pues ofensiva, ¿no? Hasta cierto punto. Si queremos consultarte, Carlos, ¿dónde podemos encontrarte? Pues comunicándose directamente conmigo a mi número telefónico que aparece 2224 50 65 55 y estoy para agendar alguna cita. Pero sí importante, ahorita lo que acabas de comentar es algo muy importante. Parte de que no vayamos a ofender, pero también no tratar exageradamente como con pinzas. Yo a mis pacientes los trato igual y a veces puedo ser muy llevado con ellos, pero sí, que sepan que finalmente lo estás tratando como a un niño, no lo vas a discriminar de que a todos les decimos, ay, sí, hola, y ¿cómo estás? Y volteas al niño que tiene una parálisis y, hola niño. No, o sea, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser, si somos cariñosos, cariñosos con todos, ¿no? Claro, eso es precisamente a lo que me refería. Entonces, Sí, pues sí, es importante. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Te deseo un excelente año, que sea un gran 2024 y pues estamos en contacto. Te mando un abrazo. igualmente, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hacemos una pausa en unos segundos. Estaremos platicando con Emilio Martínez. Él nos va a hablar sobre los dientes mal alineados. ¿Qué opciones hay de tratamiento? Lo hablamos en unos segundos.